cuenta que el agua es la principal generadora de vida y el bienestar de todos los seres vivos. Está estrechamente vinculada en la relación de los seres humanos y la naturaleza. Debemos sensibilizarnos con la crisis del agua, generando políticas y acciones concretas. Debemos tener en cuenta que el agua es la principal generadora de vida. Es además la generadora del bienestar de todos los seres vivos y está estrechamente vinculada en la relación de los seres humanos y la naturaleza. Por eso se requiere de un profundo cambio cultural y toma de conciencia. Y el tiempo para hacerlo es ahora. Bueno, ahora sí, comadre, compadre, pongan mucha atención porque muchas veces tenemos un desconocimiento sobre este tema que es tan importante, ¿verdad? Y luego nos hacemos un problema, a veces con los hermanos, con los sobrinos, y para eso está pues el brazo social. Y una de las profesionales que está con nosotros es la doctora Miroslava. Mamita querida, buen día. Querido compadre Pepe, bienvenida. Gracias. Ese es un tema bien sensible, ¿no? Porque a veces por desconocimiento y hay otras veces porque hay intransigencia entre miembros de una familia. El problema de la sucesión hereditaria y el proceso de declararse heredero se ha puesto bastante complicado a veces, ¿no? Sí, principalmente, querido compadre, es porque no hay consenso, ¿no? En la familia, a veces hay problemas familiares. Sí. O en muchos casos, querido compadre Pepe, los hijos creen tener derecho sobre los bienes de los padres en vida. Esa es la parte que no entienden los hijos. Claro. Que la herencia como tal surte, como la ley lo establece, a partir del fallecimiento del causante. Así. Y ese desconocimiento, Miroslava, no es el tema específico, pero vale la pena que tú con tu capacidad profesional también les expliques a veces a los hijos, ¿no? Muchos les hacen firmar papeles en blanco, con engaños se apoderan de uno de los hijos, digamos, de lo que tienen los papás. Qué complicado es todo eso, ¿verdad? Y papás que han trabajado toda su vida, de repente se ven sin su patrimonio también, Miroslava, ¿no? Así es. Tenemos casos, incluso en el brazo social, lo hemos visto de cerca, hijos que se creen con todos los derechos y les dicen, me corresponde. Claro. Cuando en realidad no, compadre Pepe, es el trabajo de uno. La ley dice la herencia como tal, la declaratoria como tal, surte a partir de la muerte de la persona. Por eso es que alguna vez yo he visto que he escuchado alguna conversación entre personas ya mayores, ¿no? En alguna reunión así social entre amigos. Y un abuelo le decía al otro, ¿no? Pero disfrútatelo porque después se van a pelear tus hijos, le decía al otro. No, lo tengo que dejar después. Entonces es una controversia también, ¿no? Y la verdad es que valdría la pena de repente reflexionar si han trabajado toda su vida, de repente disfrutar un poco de eso que han trabajado toda su vida, ¿no? Así es, compadre. Tenemos que, bueno, hay muchos vacíos en la ley que todavía la gente desconoce, ¿no? Entonces, para eso estamos acá, para resolver. Ahora sí, Miroslava, fallece uno de los cónyuges, digamos, la esposa o el esposo, y viene el tema de la declaratoria de herederos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esa persona, o en el caso de que solamente queden hijos, qué tienen que hacer? Para empezar, bueno, la anterior ley la denominaba de forma clara como la declaratoria de herederos. Actualmente, el notario de fe pública ejerce, se podría decir, como un juez en lo civil, que anteriormente se hacía cargo de esto. Ahora, tienes que acudir necesariamente ahora al notario de fe pública. Eso que estás diciendo es realmente importante. Yo, por ejemplo, sigo pensando hasta este momento que hablé contigo, en que era un juez el que hacía todo esto. Ahora es el notario de fe pública. Ahí hay que acercarse, ¿ya? Así es, compadre. Anteriormente se hacía cargo el juez de instrucción. Claro. Con la nueva ley, el Código Procesal Civil, ya solo existen jueces públicos de forma general. Claro. Entonces, ahora ejerce, se podría decir, como un juez, pero en la vía voluntaria, el notario de fe pública.
Entonces, él cumple los requisitos y él hace lo que anteriormente se llamaba la declaratoria de herederos, la aceptación o renuncia de herencia. Miroslava, quiere decir que si hay consenso entre los hijos, va directamente donde el notario de fe pública. Si no ocurriera eso, recién tendrán que acudir a un juez. Así es. Mira, esa aclaración es bien importante. Hay algunos detalles que, bueno, el tiempo a veces por televisión no nos da. Sí. Sin embargo, por ejemplo, cuando reclaman, la ley dice con derecho a inventario, sí necesariamente en la vía judicial. Si podemos alcanzar, bueno, pues vamos a explicar. Pero no, es que vale la pena que si quieres, hazlo ahora, eso de derecho a inventario. ¿Cuándo se especifica? Una herencia es la adquisición, la transmisión de los bienes, obligaciones, derechos, cabe decir. Puede ser alguna deuda. No solamente se adquiere derechos, se adquiere obligaciones. Mira, eso también, mire, compadre, es tan importante. No solamente usted va a recibir, usted, comadre, los bienes que tenía el papá o la mamá, también las obligaciones. Si tenía una deuda pendiente con el fisco, digamos, con impuestos, va a recaer el Estado sobre los bienes que se ha heredado, en este caso al heredero, ya sea al hijo o al cónyuge. ¿Qué pasa cuando acepta voluntariamente ante el notario de fe pública? Sí. Pero ¿qué pasa si la persona dice, no, yo no me hago cargo? Existen casos excepcionales. Ahí es donde entra la figura de con derecho a inventario, inventariación. Entonces esto tiene que hacerlo en la vía judicial. ¿Para qué? Para que se ejecute se pague, obviamente no se tiene que obviar esa deuda, se pague, pero únicamente con los bienes que le correspondían a la persona fallecida, ¿no? Al causante. Como guaguita de kinder, te voy a seguir preguntando, Miroslava, discúlpame, pero tú dices entonces, que quede bien claro, solamente con los bienes del fallecido, ya no con los bienes del hijo, digamos, ¿no? Exacto. Ahí ya no caería la ley da la excepción, pero eso se tramita en la vía judicial, no el notario. El notario, recordemos que es la vía voluntaria, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la diferencia de un juez. Si son 7 hermanos, lo que convendría es que los 7 hermanos se pongan de acuerdo y vayan los 7 y solucionen así, ¿verdad? Incluso les sale más económico, compadre, porque entre todos pueden hacer una cuotita, pagar y hacer su aceptación de herencia. Cuando hacemos la aceptación de herencia, no se olviden, ¿no? Los compadres, aceptamos tanto derechos así como obligaciones. Como obligaciones. Ahora, alguna vez también he escuchado, fallece, digamos, el papá, ¿verdad? Se declara para la declaratoria de herederos, pero escuché decir que tienen que sacar un certificado de paternidad para saber cuántos hijos tenía, porque por ahí ya ha tenido otros hijos, el difunto. Ahí entramos a lo que son los requisitos. Por favor, mamacita. A ver, adelante. Acudimos al notario de fe pública, ya sea si tiene cónyuge, la viuda o viudo, primero. Ya. Después los hijos. Todos los hijos reconocidos. ¿Cómo sabemos quiénes son los hijos reconocidos? Claro. Ahí queda la institución. Tuvimos una anterior charla en la parte legal. Hemos explicado un poco de lo que es la tramitación ante el CERECI, lo que era anteriormente la Sala Murillo, se conocía como la Sala Murillo. Se va ante el CERECI, a las oficinas del CERECI, y se pide el certificado de descendencia como primer requisito sine qua non. ¿Quién tiene? Perdón, creo que tenemos una llamadita ya. A ver, hola, buenos días. Bienvenida o bienvenido a la tribuna. Adelante, por favor. Ya, doctora, buenos días. ¿Sabe que nosotros tenemos un problema aquí en el centro de la ciudad? Habíamos agarrado un anticrético en el año 1996 y la señora nunca nos podía devolver, siempre nos decía que va a devolver, pero nunca ha pasado así. Mire, ya son más de 25 años, la señora ha fallecido ya son dos años atrás. Y sigo habitando la pequeña tienda, es una tiendita que me dio en anticrético. Y nunca me devolvió, ha muerto y ahora los hijos parece que no quieren hacerse cargo. Y la casa lo han hecho poner como, ¿cómo se dice en esas casas del gobierno? Una de esas se ha hecho poner yo creo que para no pagar impuestos, o es que, no sé, doctora, por favor, quisiera una orientación, o bien deme su dirección o algún celular que yo pueda asistir ante usted. Está Miroslava, adelante, por favor. Bueno, comadre, a ver, es cotidiano este tipo de problemas que presentan los compadres. Obviamente, el heredero, para poder hacer cualquier tramitación después de la muerte del causante, en este caso, ya sea el papá o el cónyuge,
tiene que declararse heredero. Primera Si no, cosa. nada puede tramitar. Entonces, para tramitar este derecho, como dice la comadre, haberlo cambiado, que tenga un cierto beneficio, tendría que haber presentado su declaratoria de herederos. Por lo tanto, comadre, tiene su declaratoria de herederos para la cual usted tendría que reclamar. En función a eso, suscribir un nuevo contrato para que el heredero se haga cargo. Es necesario. Si ha hecho una aceptación, como le decía al compadre hace un momento, general ante el notario de fe pública, ha asumido los derechos tanto como las obligaciones. Al haber asumido, está asumiendo también esta obligación de devolver el anticrédito. Todo tipo de obligación. Bueno, eso es qué bueno, gracias, Miroslava. Hola, buenos días. Por favor. Buenos días, habla la señora Julia Viuda de Colbe. Buen día. Adelante, por favor. Buenos días, compadre. Buenos días, doctorita. Una consultita, doctora. Yo soy la viuda de Colbe. Y tenemos aquí una casa de mi esposo ya fallecido. Y tengo una hija de soltera. Entonces, esa hija de soltera tiene su esposo. Y el esposo es el que está reclamando la herencia de la casa. ¿Es factible darle o no? Adelante. Sí, ya. Miroslava. Para empezar, puede ser un hijo directo reconocido, obviamente tiene el derecho, Claro. ¿no? Pero si es un hijo que no es de sangre, se podría decir, no tiene esa relación filial, entonces, si ha sido reconocido legalmente, le corresponde, en este caso a la hija, decía, ¿no? Si el esposo en vida la ha reconocido a la hija, le corresponde a la hija Miroslava, lo que es la esto herencia. sí, te ruego que lo aclaremos entonces. El hijo puede no haber sido un hijo de sangre, Así es. pero si está reconocido, lo que vale es el tema jurídico, legal, Así es, ¿verdad? así es, le Ahí corresponde. Ya, bueno, estábamos en el tema del certificado de descendencia, pero ¿quién puede ir cualquier persona a pedir un certificado de descendencia o tiene que ser alguien que estaba directamente ligado a esa persona? Directamente ligado, tiene que haber parentesco, ¿no es cierto? Tiene que haber Sí, le parentesco. van a exigir eso en el CERECI. La petición es de forma gratuita, pero los costos son valores que se pagan, ¿no? Únicamente en el CERECI. Tú, como profesional, en todo lo que aconsejarías a los hermanos es primero ponerse de acuerdo, ¿verdad? Así es. Porque tú bien clarito lo dijo la doctora, si no se ponen de acuerdo, ustedes lo que van a perder va a ser tiempo y dinero, ¿verdad? Que sería ideal que se pongan de acuerdo. En algunos casos, los hermanos le dan un poder a uno de los... Fallecieron mis papás y nosotros le dimos un poder a mi hermana y ella se encargó de hacer el trámite, hacer la repartición, todo tranquilito. Eso sería, creo, lo mejor, ¿no? Es también viable, muchos hermanos o hijos se encuentran en el exterior también, entonces Claro. eso facilita, ¿no? El Facilita. poder, sí, es viable. La ley lo prevé. Y la última pregunta, por favor, Miroslava, ¿cuánto cuesta declararse herederos? Principalmente los impuestos. El notario de fe pública tiene un arancel. Es establecido por ley de igual forma por la DIRNOPLU y se paga un impuesto que es el 1% en la gobernación y el 3% que es impuestos nacionales. ¿Sobre qué? Sobre el valor catastral, me imagino. Sí, actualmente se estima ese valor, pero es la base imponible del valor del bien inmueble. De acuerdo a lo que él estaba pagando los impuestos, digamos, ¿verdad? Sí, el valor básico. ¿Qué porcentaje diste? ¿1? El 1% ante la gobernación y el 3% ante los impuestos nacionales. Y ahí se lleva seguramente eso al notario de fe pública y el notario de fe pública ya te entrega la declaratoria de Así herederos. es, cumpliendo ciertos requisitos más, ¿no? Pero muchas son gracias, los bases. Miroslava. Nos has dado luces sobre un tema que es tan sensible. Muchas familias andan en disputa y no pueden arreglar pasando el tiempo, ¿verdad? Así es. Gracias, muchas gracias. Pues estamos Bueno, ahí facilitando. está. El consejo de una profesional vale la pena siempre. Unos instantes y continuamos con la Tribuna Libre del Pueblo de la Fecha.